Bienvenidos a este análisis a fondo sobre la increíble evolución de la fotografía. Hoy vamos a sumergirnos en el espectacular viaje de este medio, pasando de ser una curiosidad química que requería una paciencia infinita hasta convertirse en ese lenguaje digital instantáneo y universal que usamos todos los días para conectarnos. Para entender este viaje, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el deseo de atrapar la luz. Pasaremos por su nacimiento oficial, la democratización de la imagen, ese ojo del siglo XX, el gran salto de la película al píxel. Y para terminar, debatiremos hacia dónde va el futuro de la imagen. ¡Vamos allá! Punto número 1. El deseo de atrapar la luz, mucho antes del año 1839. Pensad en esto, desde la antigüedad, con pensadores como Aristóteles y su cámara oscura, hasta el Renacimiento, cuando genios como Da Vinci trazaban paisajes con precisión matemática, la humanidad siempre buscó capturar la realidad. Tenían clara la óptica, sí, pero les faltaba la pieza clave del rompecabezas, cómo fijar esa imagen para que no desapareciera. Y aquí viene un dato brutal. En 1826, Joseph Nicéphore Niepce logró por fin fijar la primera imagen de la historia sobre una placa de peltre. Pero ¿sabéis cuánto tiempo necesitó? 8 horas, 8 agónicas horas de exposición continua al sol, literalmente todo el día, tan solo para capturar el recuerdo físico de una vista desde su ventana. Y así llegamos a nuestro punto 2, el nacimiento oficial de la fotografía, entre 1839 y 1850. En ese momento entra en escena Louis Daguerre. Cuando presentó su revolucionario invento ante la exigente Academia Francesa de Ciencias, lo definió de una forma preciosa. Dijo que la naturaleza, de repente, tenía el poder de reproducirse a sí misma mediante una combinación de química y física. Es un concepto que, sinceramente, le vuela la cabeza a cualquiera en esa época. Claro, esto generó dos grandes caminos. Por un lado tenías el daguerrotipo, unas imágenes con una nitidez asombrosa, pero únicas, irrepetibles y fruto de un proceso bastante tóxico. Por el otro aparece William Henry Fox Talbot con su calotipo, y esto fue un auténtico punto de inflexión. Al introducir el concepto de negativo y positivo, por fin podías hacer múltiples copias de una misma foto. Fue el pistoletazo de salida para la producción visual en masa. Pasamos al punto 3, la democratización de la imagen, de 1888 a 1920. Aquí es donde la cosa se pone interesante para el ciudadano de a pie. En 1888, George Eastman lanza la cámara Kodak número 1 y rompe todos los esquemas. Su eslogan lo decía todo: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Adiós a los voluminosos trípodes y a las pesadas placas de vídeo que ataban este arte exclusivamente a los profesionales. Básicamente, Kodak democratizó el recuerdo. Al hacer la fotografía accesible y eliminar la complejidad técnica, provocó un cambio cultural gigantesco. Por primera vez, cualquiera podía documentar sus propias vacaciones o su día a día. Es exactamente en este momento cuando nace algo tan familiar para nosotros como el álbum de fotos. El fotógrafo aficionado acababa de nacer. Llegamos a la cuarta etapa, el ojo del siglo XX, desde 1925 hasta los años 70. Si Kodak puso la cámara en manos de las familias, la Leica de 35 milímetros en 1925 la puso directamente en el centro de la acción. Era tan portátil y rápida que permitió a fotógrafos legendarios como Henri Cartier-Bresson pasear por las calles con total discreción y capturar lo que él llamaba el instante decisivo. La cámara se volvió una herramienta ágil, el testigo global definitivo. Y gracias a esa agilidad, la imagen fija se erigió como la forma más poderosa de registro histórico. Hablamos de fotoperiodistas documentando la Segunda Guerra Mundial desde las trincheras, la lucha global por los derechos civiles o la mismísima carrera espacial. Revistas de gran formato como Life llevaban toda esta realidad, cruda y directa, a las mesas del salón de millones de hogares. Lo que nos lleva al punto número 5, el gran salto de la película al píxel, desde 1975 hasta nuestros días. Resulta súper curioso mirar atrás y ver el primer prototipo de cámara digital, inventado por Steven Sasson para Kodak en 1975. Imaginaos un trasto pesado de 3,6 kilos que apenas lograba registrar píxeles en blanco y negro en una cinta de casete de audio normal y corriente. En aquel momento nadie hubiera imaginado que ese peculiar experimento acabaría erradicando la película de celuloide en todo el planeta. Pero vaya si lo hizo. Y la vertiginosa transición desde esos armatostes digitales hacia los teléfonos inteligentes y las redes sociales como Instagram lo cambió absolutamente todo. La fotografía dejó de ser un esfuerzo deliberado por guardar un recuerdo solemne y se transformó en un lenguaje de comunicación diario y fluido. Hoy en día usamos las fotos para hablar constantemente.
Para que os hagáis una idea del ritmo al que vamos, recordáis las 8 horas que necesitó Niepce para una sola foto, ¿verdad? Bueno, pues hoy en día se calcula que la humanidad dispara conjuntamente unos 1,7 billones de fotografías al año. Es una cifra astronómica. Un salto cuantitativo que sencillamente quita el hipo. Y finalmente abordamos nuestro sexto y último punto, el futuro de la imagen en la era de la inteligencia artificial. Ahora mismo estamos viviendo una disrupción que vuelve a ponerlo todo patas arriba. Con la IA generativa, por primera vez en la historia los sistemas están creando imágenes hiperrealistas sin capturar ni un solo rayo de luz física. Todo se basa en datos y algoritmos. Esto desafía de lleno, y desde sus mismos cimientos, la definición técnica que hemos tenido de este medio durante casi 2 siglos. Pero ojo, hay algo crucial aquí. Aunque las mecánicas sigan evolucionando drásticamente, pasando de los vapores químicos al píxel y ahora a los algoritmos, el fondo sigue intacto. Ese impulso tan inherente al ser humano de querer inmortalizar un momento, de conservar la memoria para poder gritarle al mundo «yo estuve allí», eso se mantiene más vivo que nunca. Así que, para cerrar este análisis, os dejo con una reflexión. Si una imagen moderna ya no necesita luz real, ni una lente física para existir ante nuestros ojos, ¿creéis que podemos seguir llamándola fotografía? Es sin duda una pregunta fundamental y un debate absolutamente fascinante para el futuro de nuestra memoria visual. Gracias por acompañarnos en esta exploración.